Hola, buenos días. Mi nombre es Claudia Rodríguez. Este es uno de los primeros videos para virtualizar nuestra materia, que es fisiología. Quiero mandarles un abrazo fuerte a mis estudiantes. Sé que no es fácil esta situación, pero vamos a hacer el máximo esfuerzo para repetir, tratar de estar muy comunicados para que esto pues nos dé resultado. Eh, Quiero decirles que voy a poner todo de mi parte para que ustedes alcancen sus metas de aprendizaje. Voy a estar subiendo estos videos a YouTube, entonces me gustaría que cada vez que lo vean pongan algún comentario en el video, en la caja de comentarios, para yo saber que lo escucharon. Y si quieren dejar sus preguntas ahí sobre el video, por favor colóquenlas ahí de una vez. Estaré muy pendiente tratando de responderlas lo más pronto posible. Y si, por ejemplo, profe, tal sección no me quedó claro, entonces también me dejan su comentario para poder hacer otros videos aclarando y demás. La idea es que vamos a ver los videos, les voy a enviar un material a su casa, van a hacer unas guías y luego nos vamos a encontrar en un foro para aclarar preguntas y socializar, tratando de hacer lo más normal nuestra materia. Quiero decirles que en serio los extraño, que les mando un abrazo fuerte a sus familias y que este esfuerzo que vamos a hacer entre todos, vamos a sacar adelante esto. Listo, arranquemos. Muy bien, entonces la presión arterial depende básicamente de dos factores. Ya lo habíamos discutido antes. El volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo, y el otro factor es la distensibilidad, es decir, la facilidad que tiene la aorta de cambiar su forma, ¿sí? Y también las otras arterias. De estos dos factores depende, pues, que se dé una presión arterial alta o baja, o en fin. Digamos que la distensibilidad arterial permite que la aorta y las grandes arterias resulten dilatadas y acumulen cierta cantidad de sangre en la sístole, y gracias a esa distensibilidad, pero en la diástole ya lo que viene es una forma de elasticidad, es decir, que vuelven a su forma original, y los vasos durante este periodo de diástole, en el segundo dibujo de abajo, pues lo que vamos a tener es que recuperan su forma primitiva, o sea, su forma inicial, ejerciendo presión sobre la sangre, lo que genera la presión diastólica. Básicamente, la función principal del sistema arterial, pulmonar y sistémico, pues es distribuir sangre a los lechos capilares de todo el organismo para que puedan captar nutrientes y oxígeno. Entonces, la presión arterial realmente no es la preocupación de nuestro sistema orgánico, es la cantidad de sangre que llega a cada uno de los tejidos. La presión arterial pues es una forma de medir o estimar qué tanta sangre está llegando a esos lugares. Pero como digo, es más un resultado aritmético o un desenlace aritmético de lo que podría ser lo importante, que es el flujo sanguíneo. Las arteriolas son un componente importante y terminal del árbol arterial. Regulan la distribución de la sangre en los tejidos hacia los capilares para hacer en los capilares un flujo que es continuo. Las grandes arterias que comunican el corazón con las arteriolas pues son capaces de albergar grandes cantidades de sangre y son bastante distensibles, como la aorta y sus arterias y arteriolas y sus arterias en las cuales se dividen. En este dibujo vemos un poco lo que estamos hablando aquí. Entonces aquí tenemos el flujo sanguíneo, tenemos una arteria grande, ¿sí? Y observamos que ese flujo se va direccionando hacia las arteriolas hasta llegar a un punto donde la arteriola controla el flujo, que es el esfínter precapilar. Después de este esfínter precapilar, pues el flujo se va volviendo muy estable hacia esta parte que serían los capilares.
Ahora, ¿cuál sería la función de la arteriola? Pues que cuando aumenta el flujo de sangre de las arterias hacia ella, pues lo que hace el esfínter precapilar es tratar de disminuir su diámetro para mantener el flujo de los capilares constante. Si por el contrario el flujo sanguíneo disminuye desde la arteria hacia las arteriolas, pues las arteriolas lo que van a hacer es dilatar su esfínter precapilar para mantener un flujo sanguíneo estándar. Las arterias entonces operan como un filtro hidráulico. La gran distensibilidad de las arterias y la alta resistencia que ofrecen las arteriolas logran un filtro hidráulico. ¿Para qué? Para que el sistema se convierta en un flujo que recibe intermitencias desde el corazón, es decir, con el flujo pulsátil en cada sístole, y prácticamente es constante a través de los capilares. ¿Sí? Recordemos que el flujo de los capilares es ese flujo en fila india, pero es absolutamente constante, es decir, que los capilares ni siquiera se dan cuenta que el flujo es pulsátil. Fijémonos en esta imagen, es bien interesante. En este punto tenemos al ventrículo izquierdo, ¿verdad? Es una gráfica, es un esquema. Las arterias distensibles que incluyen la aorta y sus demás arterias, y el punto final que serían las arteriolas. Cuando comienza la sístole, entonces esas arterias se van llenando, van distendiéndose, ¿sí? Y el flujo comienza a avanzar a través de ellas, y las arteriolas permanecen en un diámetro que podríamos decir que es constante. Al final de la sístole se cierra la válvula aórtica en este punto, y fíjense lo que va a hacer la aorta y las demás arterias. Van a volver a su estado original porque además de ser distensibles, pues son muy elásticas. Y fíjense lo que pasó. La presión arterial, pues entonces podemos decir que su concepto más conocido es una fuerza que se ejerce, la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared arterial cuando circula por ellas. Y esta es una función que depende del volumen de sangre y del espacio disponible en cada una de esas arterias, como lo habíamos discutido en otros momentos. La presión máxima sistólica podríamos decir que está en 120 y la presión mínima en 80. Hay otras medidas que nos ayudan a interpretar la presión arterial. Una de ellas es la presión de pulso y la otra es la presión arterial media. La presión de pulso es la diferencia que existe entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial media es más una medida que tiene en cuenta la presión diastólica varias veces y 2 veces con respecto a la sístole. La presión arterial media no es una medida real, pero sí nos sirve para orientar la parte clínica de muchos tratamientos. Aquí vemos una gráfica donde entendemos la presión de pulso como la diferencia que hay entre el pico máximo y el pico de la sístole. Entonces, básicamente es una resta. Más o menos los niveles normales de presión de pulso, los valores normales serían 40 milímetros de mercurio o cercano a ello. ¿Qué nos indica la presión de pulso? Bueno, si es demasiado elevada, la presión de pulso significa que la sistólica está muy alta y la diastólica muy baja, es decir, que es muy superior a 40, significa que la distensibilidad de los vasos no es buena, ¿sí? Dado que las presiones sistólicas se han vuelto muy altas y las presiones diastólicas son bajas, entonces la presión de pulso indicaría 2 cosas. En un paciente adulto, muy adulto, podría ser disminución de la distensibilidad de sus vasos, o en un paciente joven podría indicar deshidratación, es decir, disminución de volumen, por lo cual pues no habría una diástole adecuada y pues tendríamos una presión de pulso muy elevada. Entonces realmente tiene muchísimas utilidades clínicas cuando se sabe interpretar adecuadamente. La presión de pulso, como lo decíamos, pues es la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, es decir, que es la amplitud en la fluctuación de la presión arterial y, como decíamos, depende del volumen sistólico y la distensibilidad arterial. Aquí tenemos un ejemplo de cómo ya
no hablamos de presión arterial o presión de pulso, sino presión arterial media. La presión arterial media es muy diferente a la presión de pulso. Como observamos aquí, se intenta sacar un promedio de presión para hacernos una idea clínica, ¿sí? Es como si tomáramos pequeñas presiones en diferentes puntos, las sumáramos y las dividiéramos por el número de presiones que tenemos. Hay muchísimas formas de sacar la presión arterial media, lo pueden hacer en este momento en internet, cojan su celular, busquen fórmula de presión arterial media y les van a salir muchas, pero todas funcionan más o menos parecido. La presión arterial media no es exactamente el promedio de la presión arterial, pero sí es la media de la presión arterial en los distintos momentos del ciclo cardíaco. Como la sístole viene a ser solo un tercio del ciclo cardíaco, pues la presión media no resulta ser la media aritmética exactamente, sino que está más cercana a la presión diastólica. Repito, hay varias formas de calcularla. Aquí tenemos una, presión media igual a presión diastólica más presión sistólica menos presión diastólica dividido en 3. Esa es alguna, pero hay varias y realmente todas dan igual. Pero lo importante es entender el concepto por qué la diástole se tiene en cuenta 2 veces. Si lo observan aquí, ¿por qué? Porque duramos 2/3 de nuestro ciclo cardíaco en diástole y solamente 1/3 en sístole. Entonces, importante tener en cuenta el por qué. Aquí vemos otra fórmula también. La presión arterial depende del gasto cardíaco y la resistencia total periférica. ¿Cómo es esto? Pues recuerden que la presión arterial media es como si fuera una diferencia de presiones. Y recordemos que Q es igual a diferencia de presiones sobre una resistencia. Entonces, en este caso, la diferencia de presiones pues sería la presión arterial media. La resistencia sería la resistencia periférica total y la relación entre estas pues me daría el gasto cardíaco, que en este caso es el flujo, ¿sí? Entonces quiere decir que la presión, si yo despejo esta fórmula, la presión arterial es igual al flujo o gasto cardíaco multiplicado por la resistencia periférica total. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo aumento la resistencia periférica total, pues ¿qué le va a pasar a la presión arterial media? Muy seguramente va a disminuir, va a aumentar. ¿Qué le va a pasar entonces al gasto cardíaco? Si aumenta, pues tendría una relación directa con la presión arterial media. ¿Sí? Es decir, que estas dos variables son directamente proporcionales a la presión arterial media. La presión de pulso depende, repito, del volumen sistólico, la cantidad de sangre y la distensibilidad arterial. Como depende de estos dos valores, clínicamente siempre se ha utilizado para determinar estados de hidratación, ¿sí?, o estados de pérdida de distensibilidad arterial, como es la arterioesclerosis. En pacientes jóvenes es un muy buen indicador de deshidratación porque las diastólicas, cuando el volumen sistólico está muy bajo, tienden a ser bajitas. ¿Por qué? Porque en un paciente joven, como puede defenderse, el sistema simpático lo que hace es aumentar la vasoconstricción y pareciera que el paciente estuviera bien porque las presiones en principio están altas. Pero si uno hace la presión de pulso se da cuenta que tiene sistólicas altas por la disminución de espacio por la vasoconstricción y diastólicas bajitas. Entonces las presiones de pulso se van a aumentar y ahí yo puedo decir que el paciente está deshidratado. En un paciente anciano es más complicado porque tiene hipertensión sistólica, porque sus arterias son gruesas y duras. Entonces eso hace que las sistólicas generalmente sean altas y las diastólicas sean bajas. Observamos ahí la presión arterial media en una gráfica que nos muestra que no es que el paciente esté todo el tiempo en esa presión, pero sí es una presión que puede orientar algunos tratamientos. Al aumentar la presión en las arterias, aumenta su volumen, pero este volumen se refiere más bien a espacio, porque tiene la pared muy distensible. Entonces observemos cómo la sangre golpea las paredes y eso hace que el diámetro
de las arterias aumente. Al aumentar esa presión en las arterias, aumenta el espacio porque tiene la pared muy distensible. Ahora, si esa pared no genera esos cambios, pues la presión va a empezar a aumentar, ¿sí? O sea que entre más distensible sea un vaso, pues menos presión debería resultar de ahí. Es por eso que cuando se producen procesos de hipertensión, pues lo que pasa es que las arterias, al llegar la sangre y golpear contra ellas, pues no reaccionan como deberían reaccionar y no se distienden adecuadamente. Recuerden que la distensibilidad es igual a la diferencia de volumen sobre la diferencia de presión. Es decir, entre más distensible seas, menos presión, cambios de presión vas a generar y más cambios de volumen vas a poder mover. En este caso, aquí está hablando de volumen de sangre. ¿Cuáles son los valores fisiológicos de la presión arterial? Pues allí los tenemos: sistólica 120, diastólica 80, presión arterial media sobre 93 y presión de pulso sobre 40. ¿Qué se consideraba hipertensión arterial? Antes, una presión arterial sistólica mayor de 140 y una diastólica mayor de 90. Sin embargo, en las guías de la Asociación Americana del Corazón de 2017, redefinieron la hipertensión y dijeron que la elevada ya estaba por arriba de 120 y que el estadio 1 de hipertensión arrancaba desde 130. Como vemos en la tabla, pueden consultar las guías de hipertensión arterial, las voy a mandar a su correo para que las revisen, pero muchas corrientes latinoamericanas y europeas no están muy de acuerdo con esta clasificación, porque digamos que los pacientes de estadio 1 ya estaría pensándose en hacer tratamiento farmacológico. Entonces hay algunas críticas porque parece, algunas personas piensan que puede ser para favorecer a las farmacéuticas. Bueno, eso estará por definirse. Bueno, entonces, continuando con lo de la presión arterial, que ya tenemos, pues ya hemos hablado más o menos de cuáles son sus valores normales y de qué cosas depende, pues ese efecto de cámara de compresión que hace la aorta de devolverse otra vez a su estado original depende mucho de lo distensible que sea, ¿sí? Habíamos hablado de pronto en clase de la diferencia entre personas adultas y personas, muy adultas, adultos mayores, y personas jóvenes. Jóvenes como menores de 50 años. Entonces, la distensibilidad aórtica se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, cuando la distensibilidad aórtica es baja, ¿cierto?, la presión arterial sistólica está muy aumentada y la presión diastólica cae. Entonces, hagamos un dibujito y miremos. Si la sangre pega contra las arterias y esta arteria no se distiende, pues la presión va a aumentar, ¿sí?, la sistólica, y como la diastólica depende de que la aorta y las demás arterias vuelvan a su estado original, si fue muy poco el desplazamiento, pues la presión diastólica va a caer. Esta es la respuesta por la cual tenemos adultos mayores con hipertensión sistólica y las diastólicas más bien bajas, y crea un poco de confusión. Entonces, ahí sabemos por qué. Ahora, esa distensión de la aorta genera una cosa que se llama onda de pulso. La onda de pulso, pues, es un golpe o vibración que se genera sobre las paredes arteriales y es lo que uno siente cuando toca el pulso de una persona. Entonces, cuando uno toca el pulso de una persona, lo que uno siente es la onda de pulso, ¿sí?, y la sangre llega después. En una persona joven, esa onda de pulso se transmite a unos 4 o 5 metros por segundo, y en una persona anciana, mucho más rápido, casi el doble de la velocidad o el triple, de 10 a 15 metros por segundo. Entonces, quiere decir que cuando ustedes tocan el pulso de una persona, lo que golpea sus dedos no es la sangre, sino que es la vibración de la pared, ¿sí?, esa vibración de la pared. Y al rato llega la sangre, porque la sangre solamente puede correr a 0.2 metros por segundo.
Entonces, esa velocidad de esa onda es inversamente proporcional a la distensibilidad. ¿Cómo así? Quiere decir que entre más distensible sea la pared de la aorta, o sea, si más se modifica, más se desplaza, pues esta onda es así. Como le cuesta más trabajo llegar hasta las arteriolas. En un anciano, como se distiende poco, pues la onda va mucho más rápido, ¿sí? Y eso tiene unas implicaciones que ya vamos a hablar de eso. Quiere decir que la onda de pulso se transmite más rápido en ancianos que en jóvenes, porque las de los ancianos son muy duras las arterias. Bueno, eso genera dos cosas. Primero, cuando el volumen sistólico golpea contra las paredes de la arteria, genera una cosa que se llama onda incidente. Es decir, que, como la vemos aquí en esta flechita, la sangre sale y se va y se dirige hacia donde estaban las arteriolas, como en la gráfica que vimos anteriormente. Cuando llega a las arteriolas, bueno, no está aquí exactamente, pero cuando llega allí, genera una cosa que se llama la onda reflejada. La onda reflejada lo que hace es que impulsa la sangre un poco de regreso, ¿sí? Y esa onda reflejada puede llegar en dos momentos. Aquí en la gráfica vemos que la onda reflejada refuerza la segunda parte de la onda de pulso, que sería la presión arterial diastólica o la diástole, ¿sí? ¿Qué tenemos? Si yo soy una persona joven, cuando la onda de pulso avance va a vibrar mi pared arterial. Cuando llegue a mis arteriolas se va a devolver, pero como yo soy una persona joven, la velocidad no va a ser tan rápida, y cuando se devuelva esa onda va a venir a reforzarme la onda reflejada a la diástole, ¿sí? Quiere decir que por eso las personas jóvenes también tienen diástoles más altas. Ahora, ¿qué va a pasar si yo soy una persona más adulta o tengo arteriosclerosis o soy un adulto bastante mayor? Pues lo que va a pasar es que la onda reflejada no va a llegar, se va a ir tan rápido y va a devolverse tan rápido que cuando llegue va a llegar a reforzar la sístole, ¿sí? Entonces, esa sístole va a ser más grande aún y la diástole pues no la vamos a ayudar a reforzar para nada. Varias veces en clase hemos mencionado que la presión arterial diastólica es vital para la irrigación del ventrículo izquierdo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la presión del ventrículo izquierdo, si la presión diastólica es baja, la irrigación de la pared del ventrículo izquierdo va a ser baja, pues el ventrículo izquierdo se irriga en diástole, ¿sí? Entonces, importante ese detalle. Quiere decir que en una persona adulta mayor, pues el flujo sanguíneo coronario ya se ve comprometido por estas cuestiones de que la onda reflejada refuerza la sístole y no la diástole. Aquí arriba observamos tres gráficas de la presión arterial de la aorta, de la carótida y de la radial. Vemos cosas que nos hacen pensar en lo que acabamos de hablar. Entonces vemos tres gráficas que son de la misma persona, pero tienen cifras distintas de presión arterial. ¿Y por qué será eso? Porque las sístoles cada vez son más grandes, porque las arterias, estas que tenemos aquí, van en orden descendente, es decir, desde la más grande a la más pequeña. Entre menos espacio haya, la presión sistólica es mayor, porque el espacio disponible es menor. Recuerden que, otra vez, la presión es igual a el espacio disponible sobre, bueno, borremos esto. Ahora sí pongámoslo bien, el volumen, eso sí, y el espacio disponible, es decir, la sangre. Quiere decir que entre más bajo sea el espacio disponible, pues la presión va a ser más alta. Y es precisamente lo que pasa aquí. Pero fíjense en las diástoles, ¿sí? ¿Las diástoles de qué dependen? Pues dependen del retroceso elástico de cada una de esas arterias. Entonces, esta retrocedió mucho más, esta retrocedió menos y esta retrocedió aún menos porque se distendió menos. Entonces, las diástoles son más bajitas, van en descenso. Entonces, fíjense, aquí estaba en 80, digamos que trata de mantenerse como estable, pero fíjense aquí ya llega a 78, ¿sí? Entonces, y las presiones arteriales medias, pues lógicamente cambian un poquito,
¿no? Ahora, esos cambios son discretos en una persona sana, pero cuando hay cambios de volumen, pues lógicamente estos cambios se van a ver van a ser mucho más severos. Entonces, en esta gráfica que tenemos aquí, vemos un poco más claro lo que les explicaba el reforzamiento diastólico en jóvenes, al reforzar la presión diastólica y el reforzamiento sistólico en la persona anciana. Entonces, veamos primero, aquí están los vasos elásticos, quiere decir que son vasos distensibles y que vuelven a su estado original también. Entonces, fíjense que en la línea punteada está la onda propulsiva, es decir, la que sale inicialmente, y en la línea punteada de blanquita, es decir, esta, ¿sí? Está la onda reflejada, es decir, la que ya fue y volvió. Fíjense que su llegada ya llega en el momento de la diástole a aumentar esa diástole y tenemos aquí ya el resultado final de una onda diastólica mucho más grande de lo que hubiera sido solo con la onda propulsiva inicial, que es esta. Listo. Por el otro lado tenemos aquí en vasos endurecidos, es decir, de una persona más anciana o con arterioesclerosis. Entonces tenemos la onda propulsiva, que es esta, ¿sí? Y la onda reflejada llega mucho más rápido y fíjense que aquí está terminando de reforzar la sístole y no la diástole, como en el caso de los vasos que sí son distensibles. Entonces, fíjense la presión con un aumento en la presión sistólica, ¿sí? A eso es lo que me refiero. Eso tiene varios problemas. Aquí tenemos una fórmula que es PCP, que es presión de perfusión coronaria, que es la presión arterial diastólica, ¿sí? Menos la presión del seno coronario, ¿sí? La presión del seno coronario, pues es la presión que hay en el seno coronario. Entonces, la presión de perfusión depende mucho de la presión diastólica. Si la presión diastólica baja, la presión de perfusión diastólica, coronaria, baja. Entonces, la presión de perfusión coronaria es vital para, digamos, que el corazón pues se perfunda. Entonces, como les decía, el interés máximo no es en sí la presión, sino el flujo sanguíneo que se genera, ¿sí? Esto solo para recordarles, es una gráfica, bueno, no está tan bonita, que muestra cambios de presión y volumen a diferentes edades. Entonces, fíjense que a los 20 años uno genera grandes cambios de volumen con unos cambios de presión, pues, relativamente normales. Pero con el tiempo que uno se va volviendo más adulto, para generar la mitad de los cambios de presiones, de volumen, tiene que generar casi el triple de la presión. A eso es lo que me estoy refiriendo. Como esto es una gráfica de presión versus diferencia de volumen, pues es una gráfica de elastancia, o sea, de elasticidad, de rigidez. Entonces, con la edad nos volvemos más rígidos. Parece que hasta personalidad, ¿será? Ok. Esta gráfica, pues entonces muestra lo que acabamos de hablar. Entonces, una comparación entre las arterias torácicas, ilíacas y femorales y cómo las sístoles van aumentando y las diástoles van disminuyendo, ¿sí? Hay una tablita de la fisiología de Borón donde nos muestra más o menos la localización y las presiones arteriales medias en cada una de esos puntos, ¿no? Entonces vemos a las arterias pulmonares con muy bajas presiones y a las arterias sistémicas con presiones más altas. ¿De qué depende esto? Pues de lo distensibles que sean. Es claro que las arterias pulmonares se distienden mucho más y eso hace que el espacio disponible sea mayor, lo que genera menores presiones, es decir, que tienen menos resistencias. Listo, ahí tenemos una comparación entre la circulación sistémica y pulmonar. Acuérdense que el flujo sanguíneo o el gasto cardíaco, tanto de la parte izquierda o sistémica como de la parte derecha o pulmonar, son exactamente iguales, ¿sí? La cantidad de sangre, la cantidad de flujo. ¿Cuál es la única diferencia? El área disponible, ¿sí? Aquí en la parte pulmonar hay más área disponible. ¿Por qué? Porque se dilatan más las arterias. Aquí tenemos un recordatorio de lo que es la resistencia en serie. Entonces, ¿quién tiene más resistencia? ¿El sistema pulmonar o el periférico? El periférico.
tiene muchísima más resistencia, una resistencia que se puede llamar resistencia en serie. ¿Sí? Quiere decir que se van acumulando las resistencias cuando cambiamos de arterias a arteriolas. Pero momento, nuestro sistema vascular, tanto pulmonar como sistémico, tiene formas de arreglar que estas resistencias no se acumulen para que no sean demasiado altas, que es organizándose en paralelo. Es decir, que una arteria grande se divide en varias subarterias y esas arterias se dividen en varias arteriolas. Y así vamos a obtener la mitad de la resistencia que teníamos antes. Y eso permite que la sangre fluya. Recuerden esto. Aquí es la misma fórmula que hemos venido mirando, que básicamente es la ley de Ohm, ¿no? Vamos a recordarla otra vez. Flujo es igual a diferencia de presiones. Diferencia de presiones sobre una resistencia. Listo, cuando despejo esto, pues la resistencia será igual a ¿qué? Pues a un flujo sobre una diferencia de presiones, que es exactamente lo que dice aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? La idea es que entre más baja sea la presión, ¿sí? Más baja sea la diferencia de presiones, pues más alta es la resistencia. Entonces la idea es que nuestro sistema tiene una diferencia de presiones importantes entre la parte a donde va a llegar y la parte de salida. Y ha diseñado eso de ramificarse, es decir, las arterias están súper ramificadas precisamente para lograr este efecto, que es una como disminución considerable de la resistencia. Cuando uno disminuye la resistencia, pues el flujo se mejora, ¿sí? Porque pues son inversamente proporcionales, se puede decir, ¿cierto? Entre más flujo haya, significa que hay menos resistencia. Ahora, para terminar, los efectos del volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular sistémica y la distensibilidad. Entonces tenemos, ¿qué son todas esas variables? Entonces, distensibilidad, ya sabemos que es la propiedad de las arterias para distenderse. La resistencia vascular sistémica es la fuerza que ejercen las arterias para no dejarse distender y para que la sangre no corra. Y el punto de mayor resistencia vascular, pues son las arteriolas. Ya dijimos que ellos hacen un sistema hidráulico para no dejar pasar exceso de sangre, sino mantener un flujo continuo hacia los capilares. El volumen sistólico, pues es la cantidad de sangre que se eyecta del corazón. Y entonces tenemos una tabla que nos muestra cómo sería la relación de las presiones arteriales si solamente uno de estos factores se modificara. Ahora, la tabla quiero aclarar que es solamente para mirar si uno de estos se modifica, pero si el resto se modifica, pues eso digamos que en la vida real no pasa. En la vida real todos se van modificando, es decir, si baja la presión, aumenta la frecuencia, se modifica la resistencia, etc. Pero para este ejemplo solamente vamos a pensar que solamente uno de estos se va a modificar sin afectar a los demás, es decir, estos. Ahora, entonces, por ejemplo, si el volumen sistólico aumenta, ¿sí? Que es este, ¿qué le va a pasar a la presión sistólica? Pues tendrá que aumentar, y la diastólica también. ¿Cuál con mayor fuerza? La presión arterial sistólica, por eso le puse dos flechitas. ¿Y qué va a pasar con la presión de pulso? De pronto aumente de manera discreta, porque la presión arterial diastólica pues también aumentó, y la presión arterial media pues aumenta. ¿Qué va a pasar si el volumen sistólico baja? Pues exactamente lo contrario, como está aquí. Ahora, si la frecuencia cardíaca aumentara, aunque la frecuencia cardíaca, como digo, cuando aumenta, siempre, digamos, tiene impacto sobre el resto, pero digamos que solamente aumenta la frecuencia cardíaca. Aumentaría el volumen sistólico inicialmente, sí, y la presión arterial diastólica aumentaría también, y la presión de pulso pues tendría que disminuir. ¿Por qué? Porque la presión arterial diastólica ha aumentado, y como es una resta, pues la presión de pulso disminuye y la presión arterial media aumenta. Entonces, para que vean que estos dos no siempre están como en la misma onda. Si la frecuencia cardíaca baja, pues pasa exactamente lo contrario. Aunque repito, por ejemplo, las modificaciones de la frecuencia cardíaca nunca se dan solas. Ahora, analicemos la resistencia vascular sistémica alta. Si aumenta la resistencia vascular sistémica, pues la presión arterial sistémica
sistólica pues aumenta porque hay más resistencia, es decir, que puede ser por menor espacio y eso hace aumentar la presión sistólica, aumentar la presión diastólica y disminuir la presión de pulso. Si la resistencia vascular sistémica baja, muy probablemente va a pasar lo contrario. Ahora, la distensibilidad alta, es decir, la facilidad para que una arteria se distienda. Entre más fácil se distienda, pues la presión arterial sistólica es más baja, la diastólica es más alta y la presión de pulso cae. Si es todo lo contrario, pues tenemos sistólicas altas, diastólicas bajas y la presión de pulso aumenta. Este es donde yo digo que se puede detectar que hay arteriosclerosis o endurecimiento arterial. Bueno, pues ya con esto terminamos. Muchísimas gracias por la atención. Voy a hacer otros 2 videos acerca de presión arterial y pues los vamos a ir enlazando a la plataforma para que ustedes los puedan ver y luego nos veremos en el foro con las preguntas que tengan, ¿vale? Repítanlo, véanlo varias veces, ¿vale? Hasta luego.